Bienvenidos a Devocionales Fuego de Dios. Hoy con la última iglesia de nuestro estudio de las 7 iglesias de Apocalipsis. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, Andrés. Qué bueno una vez más poder estar con todos ustedes, ya terminando este estudio, que esperamos lo hayan aprovechado, que el Señor haya hablado a sus vidas, los haya ministrado y sobre todo que empecemos a poner por obra todo lo que el Señor nos dio a través de estas 7 iglesias. Hoy con la última, como dices, Andrés, la Odisea. Pero vamos entonces a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo su dirección. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle clic a la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones, darle like a los videos y recuerda que también estamos en Facebook, Devocionales Fuego de Dios, y en YouTube, Devocionales Fuego de Dios. Sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar orando. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, te bendecimos y te adoramos. Amén, te glorificamos, Señor. Amén. A ti sea la gloria, alabanza y adoración, bendito Padre. Amén. Señor, ponemos en tus manos este estudio. Te damos gracias porque has permitido que estudiemos, Amén, Señor, tu palabra. Pero ponemos en manos este estudio, esta última iglesia, Señor, para que seas tú convenciéndonos a cada uno de nosotros, a cada persona que está viendo el video y que va a hacer este estudio. Amén. Convéncenos de juicio, de pecado, de justicia. Amén. Ayúdanos, Señor, a estar avivados, Señor, con el fuego tuyo. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Háblanos, Espíritu Santo. Dile allí donde tú estás, háblame, que tu siervo o que tu sierva escucha. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos entonces a la palabra de Dios, Apocalipsis, el capítulo 3. Vamos a estar leyendo el versículo 14 al versículo 22. El mensaje a la Odisea, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia a la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te cubras, y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. La iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, es la iglesia apóstata que ya está en acción. Así como lo vimos que la iglesia de Filadelfia permanece también hasta nuestros días, hoy como nunca antes la iglesia de la Odisea también la vemos tipificada en muchos que se dicen ser cristianos y no lo son. ¿Qué significa, Andrés, la Odisea? Bueno, la Odisea significa gente que toma sus propias decisiones. Quizás no tenemos en cuenta a Dios para tomar decisiones de diferentes áreas. Y esto era lo que estaba haciendo la iglesia la Odisea. Así es. Bueno, hablemos un poquito del contexto de la ciudad de la Odisea, porque nos va a ayudar a entender lo que pasaba dentro de la iglesia. La ciudad de la Odisea era una ciudad muy próspera, demasiado próspera, creo que una de las más prósperas de las 7 iglesias o ciudades que ya vimos. Era uno de los centros comerciales más ricos del Asia Menor. Fue un famoso centro bancario también. Allí se circulaba todo lo que era, pues, con respecto a transacciones, dinero, todo esto.
Tal era su riqueza que en el año 60 antes de Cristo ellos experimentaron un terrible terremoto, pero ellos no quisieron recibir ninguna ayuda del Imperio Romano, sino que los habitantes de la ciudad pudieron ellos mismos con su riqueza reconstruir nuevamente la ciudad. Y también esta ciudad de la Odisea era famosa por su manufactura de ropas confeccionadas con lana negra. Tenían una escuela de medicina donde se llegó a producir un ungüento con propiedades para curar enfermedades de la vista. Tanto, yo sé que ellos se caracterizaban con productos, ungüentos para los oídos y colirios para los ojos. Llegó a ser famoso por esto. Así es. Y la iglesia de la Odisea estaba libre de problemas, de persecuciones, no tenían falsos maestros, era una iglesia acomodada en lo material y que disfrutaba de la riqueza de la ciudad. Así es. Entonces, ¿qué le dice el Señor a la iglesia de la Odisea? Vamos a empezar a estudiar ese mensaje y empezamos con el destinatario, como en todas las cartas. Ya sabemos entonces que es el ángel, el pastor, el encargado, la persona que estaba al frente de la iglesia. Vamos a mirar la presentación de Jesús. A ver, qué pena, Claudia, hemos hablado de que así como es la iglesia, así como es el pastor, es la iglesia. Y este es un llamado para todo el liderazgo. Y todo lo que vamos a aprender de la iglesia de la Odisea. Igual cada iglesia tiene cada iglesia tiene su propia costumbre, sus propias ceremonias. Pero es el líder de cada iglesia trae una gran influencia a su pueblo. O sea que es fundamental, sin llegar a juzgar al pastor de esa iglesia, la Odisea, pero lo más seguro es que también él, como cabeza en la iglesia, como esa persona que le va a estar dando cuentas a Dios, entonces, así como era él, era el pueblo. Así es. Entonces, la carta está escrita para el ángel de la iglesia, el pastor de la Odisea, y vamos a leer entonces la presentación de Jesús. Lo primero que dice entonces, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, aquí el amén. Esa es la primera presentación que Jesús hace de sí mismo. Se presenta como el amén. ¿Qué significa esto? El amén es una palabra hebrea que significa ciertamente, en verdad, así sea, verdaderamente. Entonces esto tiene una connotación de seguridad y garantía, que podemos confiar en lo que Él está diciendo. Sí, el amén, o sea, así es. Como Él dice, así es. Hace. Y también dice testigo fiel y verdadero. Bueno, vuelvo al amén. ¿Cuántas veces hacemos oraciones y por costumbre terminamos amén? Pero no entendemos la importancia de ese amén. Con el amén estamos sellando la oración y es declarar la seguridad de que Dios en su infinita soberanía, en su infinita misericordia va a atender esa oración o va a atender tu oración. Amén. Entonces cuando ores, cuando digas amén, es porque así es y así se hará. Porque obviamente estamos confiando en el poder de Dios y en su soberanía. Es como el sello de la oración que estamos haciendo. Sí. Ahora, testigo fiel y verdadero. ¿Qué significa este título que se da a Jesús? Que infinitamente Él es sincero, que no dijo de más, algo de más y tampoco algo de menos. Lo que Él dice se hará, se cumple. Quiere decir también que lo que escuchó de su Padre, eso vino a revelar, ¿cierto? Y dice, el principio de la creación de Dios. Y esto no significa que Cristo haya sido la primera persona creada por el Padre. No significa esto como los testigos de Jehová lo piensan, sino que significa que Él es la suprema autoridad. Él es dominio, es el dominio que Cristo tiene sobre toda la creación por haber sido Él el creador y el sustentador de todas las cosas. Esa palabra principio en Apocalipsis es un título.
Es un título divino y es muy parecido o idéntico al título de primero y último. Cristo es la fuente y es el origen de todo lo que existe. Y por esa razón en Él se encuentra el sentido a todas las demás cosas creadas. Eso es lo que significa eso, como nos aclara Colosenses 1:16. Dice, porque por Él, están hablando de Cristo, por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Muy claro lo expresa Pablo, ¿cierto? Por medio de Él fueron creadas todas las cosas, Él las crea, pero Él mismo es creador. Entonces, esto es lo que significa cuando Jesús se le presenta a la iglesia de la Odisea como el principio de la creación, esa soberanía, dominio y autoridad que Él tiene sobre la creación entera. Y hay que entender que así como Él es el primero y el último, son los títulos de Dios. Y Dios no fue creado. Él es creador, y tanto el Padre, tanto el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, y ellos estuvieron los tres en la creación. Amén. O sea que ninguno fue creado, todos son creadores. Amén. Así es. Dios es creador. Amén. Muy bien, ¿qué conocía Jesús de la iglesia, de la Odisea? Entonces dice en el versículo 15, yo conozco tus obras, pero hay algo acá, no tiene nada bueno, nada positivo que decirle a esta iglesia, ¿sí? Porque si nosotros vemos la iglesia que vimos hace unos días, la iglesia muerta, la iglesia de Sardis, al menos a esta le dice, usted tiene unas pocas cosas que están a punto de morir, pero no han muerto, no las deje morir, pero aquí nada. No tiene absolutamente nada que decirle, ¿cierto? Vamos a ver qué dice el versículo 15, dice, yo conozco tus obras. ¿Qué conocía? Nada bueno, pero sí sabía que ni era frío ni era caliente, sino que estaba en un término medio que era tibio, ¿sí? Y aquí quiero empezar leyéndoles un comentario del pastor John MacArthur, abro comillas. Él dice, con respecto a la iglesia de la Odisea, hay iglesias que hacen llorar al Señor, hay otras que la hacen irritarse, pero la Odisea lo hace vomitar, cierro comillas. Un comentario del pastor John MacArthur. Muy bien, y en el versículo 15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Era una iglesia que ni amaba ni odiaba, permanecían como en el medio, no se apasionaban por nada, era una iglesia que era indiferente, no se apasionaba ni por lo bueno ni por lo malo. Y esta indiferencia o esta insensibilidad la vemos actualmente en nuestros días. Y vemos dentro del pueblo de Dios, y vemos una iglesia con fuego y una iglesia tibia o fría, o una iglesia caliente o parte de la iglesia fría. Y esto lo vemos normalmente en nuestro pueblo. Y esta expresión frío y caliente era una expresión muy conocida por la iglesia, porque es que ellos se vieron forzados por comprar agua, y Hierápolis le compraba el agua caliente porque provenía de termales, y a Colosas le compraba el agua fresca o el agua fría porque provenía de manantiales. Y no podían, y mientras la transportaban a la ciudad, el agua caliente quedaba tibia, y ellos sabían que el agua tibia, al tomarla, les producía náuseas, o les daba el agua tibia es un vomitivo, les daba ganas de vomitar. Y esa expresión que Dios le da a este pueblo, que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueses frío, caliente y no tibio. Entonces a Dios, por eso dice John MacArthur, que hay iglesias que le producen náuseas o le dan ganas de vomitar al Señor, sí, por la tibieza. O sea que la iglesia de la Odisea, en pocas palabras, era una iglesia que enfermaba a Dios, si lo podemos decir de este modo. Y lo que el Señor les quiso decir a través de esas palabras, que usted no es frío ni caliente, usted es un tibio. Lo que el Señor le está diciendo es, vea, estoy a punto de vomitar. Muy triste eso.
muy triste, estoy a punto de vomitarte, no te tolero más, no me haces sentir bien, o sea, me estás produciendo náuseas, su tibieza me produce ese estado, eso me resulta insoportable. Eso fue lo que el Señor les quiso decir. Muy Muy triste esta triste. condición. ¿En qué consiste esa tibieza espiritual? Como lo venía diciendo Andrés, es una indiferencia total por todo, absolutamente todo lo espiritual. Una persona Sí. tibia espiritualmente es una persona que es falta de compromiso por la obra del Señor. No se le ve compromiso, no se le ve el ánimo por nada, es totalmente despreocupada por el crecimiento espiritual personal, son cristianos sin una entrega verdadera, no hay cambio, no hay transformación en su vida, no se ve el carácter de Cristo reflejado en ellos, o sea, son personas que cuando vinieron al Evangelio siguieron igual a como eran. Y pueden llevar años en la iglesia, seguir siendo lo mismo, o sea, tomaron esto como una religiosidad, más no como un encuentro, más no como una relación personal íntima con el Señor Jesús. O sea, todo ahí están, como siempre, pueden el domingo estarse congregando, pero en la semana estar haciendo otras cosas diferentes y que saben y que son conscientes que no agradan a Dios. Porque ¿qué es Andrés? Una persona caliente. Lo que el Señor se refiere cuando dice ojalá fueras caliente, que es una persona que está en ese estado. Bueno, una persona que esté caliente es porque está con ese fuego del Espíritu Amén. Santo. Tiene una fe vibrante, es una fe que crece, tiene el fruto del Espíritu Santo. El carácter de Cristo se desarrolla en esa persona, disfruta de la palabra de Dios, se deleita en ella. Amén. Tiene esa comunión, esa coinonía con el Espíritu Santo, y para esa persona caliente, Dios es prioridad. Así es. Antes que todo, no es la persona que deja de orar, deja de leer la palabra, que deja de ir a la iglesia, que le da pereza, pone primero el fútbol que la iglesia, pone primero otras cosas antes que a Dios. Entonces, una persona caliente, yo le decía a alguien en estos días, para permanecer caliente hay que estar permanentemente en esa intimidad con Dios y asistiendo a todo lo que tenga que ver con el Señor. Amén. A todos los eventos de la iglesia, a los grupos de oración, a la oración, al ayuno. Permanezca caliente. Amén. Firme en el Señor. Y hay algo acá, y es que cuando una persona está en ese estado caliente, que está avivado en el fuego del Espíritu, tiene esa comunión con Dios. Y es ahí, en esa comunión, en esa intimidad, en ese secreto con Dios, es que la persona reconoce lo que tiene que cambiar, sí, lo que tiene que dejar, permite que el Señor la moldee, la transforme. Pero una persona tibia, como no viene a la presencia de Dios, cree que está bien y que está normal, ¿cierto? Pero miremos el otro extremo, que es los fríos. Cuando el Señor dice acerca de los fríos, mire, el Señor siempre quiere que estemos calientes, pero en la sociedad o en el mundo como tal hay personas frías. ¿Quiénes son esos fríos? Los fríos se caracterizan porque son muertos, están muertos en sus delitos y en sus pecados, están ciegos espiritualmente, no han nacido de nuevo, no han entregado su vida al Señor Jesús, no tienen ningún interés en la palabra de Dios. Estas personas son las frías, mejor dicho, las que están apartadas de Dios. Sí, que en el momento no han conocido al Señor. Entonces viene el Señor y dice, usted es caliente o usted es frío, pero un término medio no me sirve, ¿sí? Y lo vemos en el versículo 17, que les dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que confiaban en sus propios recursos. Sí. Ellos no sentían la necesidad de una ayuda divina o de una intervención divina, porque ellos eran autosuficientes, eran orgullosos
y había un gran materialismo en sus vidas. Todo esto que tenía la ciudad, esa autosuficiencia, ese orgullo, sí, ese materialismo, se entró a la iglesia. Y los creyentes o las personas de allí de la iglesia pensaron que esa prosperidad material era sinónimo de prosperidad espiritual y estaban muy alejados de la realidad, porque eso no era así. Los creyentes de la iglesia de la Odisea no tenían esa percepción, no eran apercibidos de su verdadera situación espiritual y creían que esa riqueza o esa prosperidad, como tú dices, Claudia, era como les da esa seguridad, les da ese descanso. Creían que estaban bien espiritualmente. Sí. ¿Y qué es la persona tibia? Y eso es cuando nos ponemos a pensar, si yo soy frío o caliente, y piensa allí en casa. ¿Tú eres frío, tú eres caliente o estás tibio? El tibio se camufla en el mundo. No se logra como identificar que es cristiano, es la persona que va a la iglesia y lo toma por costumbre. Entonces toma la decisión. ¿Cuál de las personas eres? ¿Cómo está tu situación espiritual hoy? ¿Frío, caliente o tibio? Pero el Señor nos dice, ojalá fuésemos calientes. Caliéntate, por favor. Entonces, esta iglesia creía que estaban bien, así como les iba bien materialmente, creían que espiritualmente también, y eso es triste. Sí, porque aquí vemos el diagnóstico que hace el Señor, tremendo diagnóstico, sí, ellos se pensaban bien, pero el Señor les dice, vea, ustedes se creen ricos, pero ustedes son pobres, ustedes creen que ven todo, pero yo digo que ustedes son ciegos, ustedes creen que están muy bien vestidos, pero yo los veo desnudos, ustedes dicen que tienen todo y que no les hace falta nada, yo los veo a ustedes miserables. Tremenda condición y el diagnóstico que da el Señor. ¿Qué quiere decir entonces cuando Él les dice que ustedes son pobres? Bueno, porque eran incapaces de ver su condición, estaban graves, se niegan a ir al médico para ser tratados. Ellos eran pobres espiritualmente. Así es. Aunque tenían toda la prosperidad económica, les iba muy bien porque era una ciudad de las más prósperas de Asia Menor, de las 7 iglesias y de las 7 ciudades era una de las más prósperas, pero Dios los ve como pobres. Entonces era la condición espiritual que ellos tenían. Así es, pobres ricos. Si lo podemos decir de otra manera. Él también les dice, ustedes son ciegos. ¿Qué significa? Que aunque ven, sí tienen ojos físicos, ustedes pueden ver, pero no tienen ojos espirituales. Ustedes no ven nada de lo que está delante de ustedes. Ustedes no se aperciben de las cosas. Espiritualmente, el sentido de su vista no lo tienen desarrollado, están completamente ciegos. Y cuando les dice desnudos, que tenían al descubierto toda su vergüenza. Es el pecado que ellos practicaban, que aunque vestían muy bien porque se caracterizaban por la manufactura y sus vestidos de lana negra, se vestían muy bien, pero para Dios estaban desnudos. Así como cuando Adán y Eva pecaron, se sintieron desnudos y el mismo Dios les teje sus vestidos. Entonces Dios les da ahorita, y vamos a ver ahora unos consejos para vestir esta desnudez. Muy bien. Desventurados, eran desdichados, desgraciados, no tenían felicidad, eran infelices. Así es, aunque lo tuvieran todo, pero él los veía infelices porque la felicidad no depende de las cosas materiales, sino de lo espiritual y los tesoros espirituales que nosotros podamos tener. Y también les dice, ustedes son miserables. Miserable es una situación extrema de pobreza. Pero mire lo tremendo, ellos no les faltaba nada, pero eran pobres espiritualmente. Tremendo esto lo que el Señor les dice. Ahora miremos la instrucción que el Señor les da, o sea, lo que ellos deben hacer para salir de esa condición. Versículo 18, ¿qué dice Andrés? Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que te cubras, y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez,
y unge tus ojos con colirio para que veas. Muy bien. Entonces aquí vemos 3 cosas. la recomendación que el Señor Jesús viene y les da. Vean, les dice, vean, lo que les ofrece la ciudad, que es riqueza, vestidos de lana negra, costosísimos y finísimos, el colirio que acá mismo se produce en la escuela de medicina, no te sirve de nada para la condición que tú tienes. Eso lo debes comprar, pero de mí. Les dice el Señor, cómprenlo de mí. Compren el oro refinado en fuego para que puedas ser rico. O sea, tienen riqueza material, sí, pero de mí compren el oro, que es lo que va a permanecer, porque es el oro que el Señor les iba a vender o a dar, es una herencia incorruptible, es una herencia incontaminada, una herencia inmarcesible. Ese oro refinado tiene que ver con la fe. Tiene que ver con la fe que es refinada, que es pasada por el fuego de la prueba. La prueba es el currículum de Dios, o sea, en la escuela de aprendizaje de Dios. Es en medio de la prueba que se revela el verdadero carácter, ¿cierto? Entonces ellos necesitaban que el Señor viniera con esa prueba para que se revelara verdaderamente. Esa es la riqueza, es ese oro, es la fe que tú y yo podamos tener. A eso se refiere el Señor cuando les dice, compren ese oro refinado, pero de mí, no en la ciudad, sino de mí. Y también les dice que compraran, ¿qué, Andrés? Las vestiduras blancas para vestirte y que no sea descubierta la vergüenza de tu desnudez. Las vestiduras blancas, en contraste con los vestidos de lana negra que ellos confeccionaban la ciudad, el Señor les ofrece unas vestiduras blancas. Qué bonito que hace referencia a la justicia, a la santidad. Hace referencia a todo lo bueno, a las buenas obras, a vivir en integridad, en rectitud con el Señor. Y que eso nos lo ha dado la obra de Cristo. Amén. Sí, no nosotros mismos, sino que esa justicia fue imputada por Cristo para cada uno de nosotros cuando Él paga el sacrificio en la cruz del Calvario, ¿cierto? Y también les dice el colirio para ungir sus ojos para que puedas ver. El colirio, como dijimos en la introducción, ellos lo fabricaban, un colirio para los ojos, también un ungüento para los oídos, ¿cierto? Y él les dice, ese colirio no les sirve, necesitan comprarlo de mí. ¿Qué es el colirio que él les iba a dar? El discernimiento de espíritus. Porque es el discernimiento que el Espíritu nos da, que nos lleva a entender nuestra verdadera condición. Es el discernimiento el que quita toda venda de nuestros ojos, toda escama de los ojos, y nosotros podemos vernos como somos realmente. Entonces Él les dice, ese colirio que venden allá no les sirve, porque ustedes necesitan aclarar su visión espiritual, no la física, sino su espiritual, para que puedan ver la verdadera condición en la que ustedes se encuentran. En el versículo 19 dice que es yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí viene entonces lo otro, además de comprar el oro, además de comprar las vestiduras y además de comprar el colirio, el Señor les dice que debía hacer 2 cosas más, que es ser celoso y arrepentirse. La disciplina de Dios es un acto de amor. Sí. La disciplina es un acto de amor. Cuando nosotros estamos siendo disciplinados es porque Él nos ama. Él lo dice en Hebreos, que Él ama y reprende, que Él reprende a los que ama. ¿Cierto? Entonces nosotros no tenemos por qué desechar la disciplina de Dios si esto significa amor de Dios hacia nosotros. Entonces, ¿qué le dice? Sé celoso. ¿Qué les quiso decir con esto, Andrés? No, el ser celoso, no esos celos enfermizos, sino que son dañinos para la sociedad, sino esos celo por las cosas sagradas, por las cosas de Dios, celo por la palabra de Dios. Ese celo para que no se logre contaminar, que no contamine ni la iglesia
ni la vida de uno. Amén. Ese celo por todo lo que agrada a Él, ¿cierto? Esa vida de testimonio, ese interés, esa devoción, celoso para que se guarde lo que es la sana doctrina, todo eso. Y también les dice, arrepiéntete. Sí. Y vemos que es el constante llamado que hace Dios en todas las iglesias, el llamado al arrepentimiento. Y aquí hay algo hermoso. El Señor nos da todavía oportunidad. Tremendo. Hoy es día de salvación. Hoy es día en que tú puedes postrarte, arrepentirte, amén, cambiar de parecer respecto al pecado, desecharlo en tu vida y empezar a caminar como el Señor quiere que camines. Si ustedes han notado, a las 5 iglesias les dice arrepiéntase. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento que el Señor da produce un olor grato que nos lleva a salvación, a apartarnos de lo que a Él no le agrada. Entonces Él a estas iglesias siempre les decía arrepiéntase porque todavía hay tiempo, todavía estamos bajo el tiempo de la gracia. Debemos tomar este llamado del Señor al arrepentimiento muy en serio, porque todavía hay tiempo. Va a llegar un momento en que ya no, pero todavía estamos, amén, bajo el periodo de gracia, que podemos venir, arrepentirnos y aceptar ese sacrificio de Cristo para nuestras vidas. Y en el versículo 20, que es una cita y un versículo muy conocido y se usa mucho para evangelizar a las personas, pero vemos que esta cita está escrita y son palabras del Señor, amén, dirigida a la iglesia. Ajá. Esta palabra está dirigida para ti y dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Tremendo. Aquí yo veo algo. ¿Cómo era la condición de esa iglesia que el mismo el Señor le dice? No, es muy... que me abra la puerta. Es tremendo esto porque lo habían dejado afuera. O sea, esa era la real situación de esta iglesia de la Odisea. O sea, el Señor no estaba ahí. No. La presencia de Dios no estaba en ese lugar, ¿sí? Él estaba afuera y lo que Él les está diciendo, mire, ábrame, que yo quiero entrar. Yo quiero cambiar, yo quiero mudar todas las cosas, yo quiero darme a conocer por ustedes, pero ustedes no vienen a mí porque me tienen afuera, están tan embolatados que están bien, haciendo cosas que piensan que están bien, pero realmente me han dejado a mí por fuera, ¿sí? Aquí Él no está apelando a la iglesia como tal en general. Si vemos, aquí hay una invitación individual, porque Él dice, el que oiga y me abra, yo voy a entrar y cenaré con Él. Oh, súper. Entonces es una invitación individual porque la salvación es individual y aquí lo que le está dando es una oportunidad. Si usted está en medio de esa iglesia tibia, pero dispone su oído para oír mi toque, me abre, usted va a ser diferente. Aunque esté en medio de una iglesia tibia, usted va a ser diferente. Y ahí llegaría a pasar de la iglesia tibia, ya llegaría a ser parte de la iglesia de Filadelfia. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces aquí vemos que hay una cálida invitación a pasar tiempo con Él, a tener comunión con Él, sí, y a tener una relación familiar con Él. El Señor le da alguna promesa a la iglesia de la Odisea en el versículo 21. Al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermosa promesa, ¿cierto? Reinar con Cristo significa eso. Reinar con Cristo en este vasto universo. Lo que querían los hijos de Zebedeo, ¿lo recuerdan? Que ellos mandaron a su mamá y su mamá le hace una petición Juan y Santiago a Jesús,
Ay, Señor, permita que en su reino mis dos hijos se sienten, Sí. el uno a la derecha, el otro a la izquierda. El Señor les dice, qué pena, es que eso no me pertenece, esa potestad es de mi Padre. Y ya vemos que su Padre, a quien sienta al lado, es a Jesús, cuando cumple todo el plan de salvación para la humanidad. Esa es la recompensa, sentarse con Él en el trono. Pero ahora viene Jesús y les dice, si yo lo hice y me senté con mi Padre, yo les prometo que si ustedes se arrepienten, son celosos, si ustedes vencen, se van a sentar conmigo, o sea, van a gobernar. Eso es una inmensa responsabilidad que no se la va a dar a cualquiera, no se la va a dar a cualquiera. Esto es una responsabilidad para aquellos hijos que en medio de la prueba, en medio de estar en una iglesia tal vez contaminada, pueden guardarse y permanecer y perseverar en él. Bueno, ¿y qué aplicación podemos lograr y aprender de esa iglesia? ¿Qué podemos aprender, Claudia? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro, que Jesús viene por su iglesia y que viene por una iglesia como Filadelfia. Una iglesia fiel, una iglesia que depende de Él, una iglesia que predica su palabra. Fiel, pero, así es, pero que va a haber una iglesia que se va a quedar. Y esa iglesia o los que hacen parte de esa iglesia la Odisea, es una tipificación de la iglesia que se va a quedar después del rapto, ¿sí? Entonces, esa iglesia de la Odisea refleja una parte importante del cristianismo en el siglo XXI. Sí. ¿Sí? Hoy es muy común ver en las iglesias personas que tienen un pie afuera y un pie adentro. Y el Señor no quiere eso. Él quiere decisiones radicales por Él. Por Él. Entonces, esa iglesia que se quedará, no se irá en el arrebatamiento, se va a quedar sencillamente porque no tomaron esa decisión de entregar su vida verdaderamente a Dios, vivir como Él quiere que vivamos. Eso describe la iglesia de la Odisea a una generación y a una iglesia superficial, una iglesia anémica, como muchos cristianos hoy están en nuestros días, que solo parecen emocionarse, pero por las cosas efímeras, por las cosas pasajeras, ¿cierto? Pero ya no le apasiona nada de las cosas de Dios. Hay pasión por el deporte, por el cine, por el gimnasio, por tantas otras cosas, pero ¿dónde está la pasión por Dios, por su palabra? La pasión por agradarle, la pasión por querer vivir una vida en santidad, por conocer más de Él, por estar en comunión, en intimidad con Él. Hay personas hoy obsesionadas por esa apariencia física, pero despreocupados totalmente de la vida espiritual. Cristianos entregados a los placeres del mundo, que ya no defienden la doctrina bíblica, entregados por completo a los negocios de este mundo, pero lo de Dios ha pasado a un segundo, tercero y hasta un cuarto plano. Iglesias con una perfecta organización, sí, con atractivos programas que pueden funcionar, lo más triste, sin la presencia y el mover del Espíritu Santo. Un cristianismo que ya no impacta al mundo. Esa es la condición de muchos en la iglesia del siglo XXI. Bueno, y tú mencionabas algo, Claudia, de la pasión, y vemos eso normalmente en las iglesias. En todas las denominaciones vemos al tibio y al caliente, al trigo y la cizaña, al cristiano espiritual y al cristiano carnal, lo que es a la virgen sensata y a la virgen insensata. Así es. Entonces, uno a ser tomado, otro a ser dejado. Total. Entonces, la invitación es que evalúa, arrepiéntete y ven a los caminos del Señor, ven, apasionate. Amén. Que enciende ese fuego, no seas más frío ni tibio, caliéntate. Amén. Que este mensaje haya llegado a tu vida y que solamente el Espíritu Santo sea Él quien te convenza. Y vamos a
a rogar al Señor que nos libre de ir por ese camino, a qué iglesia quieres pertenecer, a la que el Señor toma, o sea, a Filadelfia, o la que el Señor va a dejar, es decir, a la Odisea. Entonces debe tomar esa decisión. ¿Por qué prefieres ir a un gimnasio y madrugas a las 5 de la mañana? Y está bien que hagamos deporte, pero apasionémonos. ¿Cuántas personas se inscriben a estudiar la palabra de Dios, a un instituto bíblico, a una escuela bíblica? Y no saben, cuando alguien les pregunta algo de la Biblia, no saben nada. Entonces, qué bueno que te apasiones y que tomes la decisión en inscribirte en discipulados, en inscribirte en escuelas bíblicas, en el instituto, a leer la palabra, profundizarla, para que no llegue el enemigo y te dé 3 vueltas. Porque ¿cuántos cristianos se envuelven en el judaísmo? ¿Cuántos cristianos se envuelven en lo que son los testigos de Jehová? Vuelven atrás. Vuelven a misa. ¿Cuántos cristianos o personas que han ido a la iglesia cristiana años han vuelto a misa? Así es. Entonces no están muy firmes. Lamentable. Entonces el llamado que el Señor hoy nos hace es a que nos calentemos por el fuego del Espíritu, que dejemos toda tibieza, porque Él no quiere eso, no queremos enfermar a Dios, y que así como hay pasión por otras cosas, que tu principal pasión sea estar en la presencia del Señor. Y no estamos en estos tiempos para jugar al cristianismo. Así es. Si defínete, así es simple, defínase. Si eres cristiano o no eres cristiano, eres caliente o eres frío. Y si decides obviamente no volver más al cristianismo, ya tú le darás cuentas a Dios, pero eso sí, ya la oportunidad está dada. Amén. Ya luego estarás delante del trono de Dios y ya serás juzgado. Amén. Pero si mientras tanto tenés la oportunidad, la opción de venir a Dios con amor, arrepiéntete y encamínate, por favor. Amén. Es el llamado que te estamos haciendo en este día. Vuelve a casa, vuelve a los caminos del Señor. Eso sí, calientico o calientica. Amén. Con ese fuego encendido. Sí, porque el Señor está pronto a aparecer en las nubes y Amén. vendrá por su iglesia. Amén. Por esa novia que se ha preparado, que lo ha esperado. Sí, como esas 5 vírgenes sensatas con su lámpara encendida, con su lámpara con aceite. Entonces vamos a orar para que el Señor nos guarde de pertenecer a esta iglesia, sino que seamos pertenecientes a la iglesia que Él va a venir por ella. Vamos a hacer 2 oraciones. Amén. Vamos a orar primero por aquellas personas que se sienten en este día, que se sienten fríos y tibios. Vamos a orar para que el fuego del Espíritu Santo los encienda. Amén. Y 2, para aquella persona nueva, quizás que nos está viendo, para que venga y a los pies del Señor y que entre caliente de una vez. Amén. Entonces, hagamos 2 oraciones. Bueno, voy a orar por aquellas personas que hoy allí a través de esta palabra dicen, yo estoy en esa condición porque yo voy a la iglesia y digo ser cristiano, pero sigo haciendo cosas del mundo, que el mundo ofrece. Voy a orar por ti. Señor, en el nombre poderoso Amén. De Jesús. Yo oro por cada una de estas personas, Señor, que hoy allí a solas contigo, Amén. En la comunión y en la intimidad contigo, Señor, están reconociendo ahora, están siendo tocadas Amén. Ahora. El Espíritu Santo ahora allí donde se encuentra esa persona le está redarguyendo y le está llamando, le está inquietando. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, tú conoces a esa persona con nombre propio, Señor. Amén. Hoy la traemos ante el trono Amén. De la gracia. Señor, esa persona no se pierde. Esta persona se calienta por el fuego del Espíritu Santo. Esa persona se afirma ahora. Sus pies se afirman en la roca que es Cristo Amén. Jesús. Oh Satanás, a ti te decimos, la sueltas y no la enredas más ahora. Ni la confundes más. Esta persona es salva por la gracia. Declárate salvo. En el nombre de Jesús. Ahora. Recibe ahora el fuego del Espíritu Santo. Recibe ese fuego ahora. Fuego en tu corazón. Recibe esa pasión ahora. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Tú vuelves a hacer las primeras obras. Amén. Tú vuelves al primer amor ahora. En el nombre de Jesús. Oh, bendito Señor, una cobertura Amén. Especial. Amén. Señor, redarguye, Espíritu Santo, atráela, Señor. Pásala de ese reino de tinieblas al reino de Amén. La luz ahora, Señor. Oh, te pedimos que tome decisiones
por ti, Señor. Ahora en el nombre de Jesús, Amén. y se afirma y se calienta, no es más tibio ni tibia. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias y te pedimos, Señor, que ayudes a esta persona, Amén. Señor, que ha hecho esta oración y que ahora está clamando porque tiene ese anhelo por conocerte más, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amado Dios Padre Santo, Sí, oramos Señor. también por esa persona Por los que está fríos, nuevo, Señor. Amén. que está frío, Así o es, quizás que quiera no ha nacido conocer de nuevo. más de ti, En el Señor. nombre de Jesús. Mi Dios, ten misericordia por ese varón. Amén. Ten misericordia por esa Amén. mujer En el que nos está nombre de viendo. Jesús. Recibe en este momento Sí, la Señor. liberación de Amén. Dios. Amén. Cortamos con toda cadena y con En el todo yugo. nombre de Jesús. Si estás pasando por alcoholismo, Oh, por en el nombre hechicería, de Jesús. por idolatría, ahora nombre mismo de cortamos Jesús. con toda cadena Ahora. y todo espíritu inmundo te atamos, en el te nombre de reprendemos y te Jesús. echamos fuera ahora En en el nombre de Jesús. Esas personas son de Dios. Amén. Esas personas son de Cristo. Vienen a Lo salvación. declaramos salvos. Amén. Y en este momento abre tu boca, Amén. tu voz, levanta tu Amén. voz y di: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Amén. Me arrepiento de corazón. Perdona la hechicería. Perdona la idolatría. Sí, Señor. Perdona porque he estado En el en nombre el de camino Jesús. equivocado. Me arrepiento de corazón. En el nombre Encamíname, de Jesús. Señor. Amén. Señor, te abro las puertas de mi corazón. Amén. Señor, para que tú tomes En el control de nombre de todo mi Jesús. ser. Y Ahora. creo que Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Amén. Creo que tú resucitaste Amén. al tercer día. En el nombre poderoso de Jesús. Acéptame como tu hijo. Amén. Acéptame como tu hija. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por la salvación Sí, que le das a Señor. estas personas. Gracias. Y que seas tú cumpliendo el propósito divino en cada hombre y en Amén. cada mujer. Amén. Y Señor, afírmalo en la fe. Que Amén. cuando llegue el momento de la En el prueba, nombre de cuando llegue el Jesús. momento de la tentación, cuando llegue el momento de dificultad, Señor, muéstrale la salida. Amén. Provéele todo lo que necesita Sí, Señor. para que venza toda tentación, nombre para de que Jesús. venza al enemigo. Amén. Porque en el nombre de Jesús te declaro salvo, Amén. te declaro sano, te Amén. declaro libre, Amén. te declaro cubierto con la sangre de Cristo. Amén. Cúbrate, Gracias, cúbrete Señor. con la sangre del Cordero, Gracias, porque con la sangre del Cordero le han vencido, dice la palabra del Señor. Amén. En el nombre de Jesús, declárate: yo soy más que victorioso, yo soy más que vencedor Amén. en Cristo Jesús. Amén. Gracias, amado Gracias, Dios. Señor. Gracias por esta palabra, Amén. gracias por este estudio de las 7 iglesias. Sí, sí. Convéncenos, Espíritu Santo, Amén. convence a tu pueblo, Amén. convéncenos, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia. Sí, Convéncenos de pecado, Amén. convéncenos de, Señor, de tibieza, Amén. convéncenos, Señor, de toda amargura, en el nombre de Jesús, y trae a tu pueblo paz, trae a tu pueblo fuego, trae a tu Amén. pueblo ese En el despertar, nombre de despiértanos, Jesús. Señor, Ahora, en el nombre de Señor, en el Jesús. nombre de Quita Jesús. toda ceguera, Amén. quita, Señor, toda tibieza, Amén. quita, Señor, toda atadura, y Amén. declárate, iglesia, libre, declárate en victoria, Amén. en el nombre poderoso de Amén. Cristo Jesús. Gracias, Gracias por ese despertar, porque tú y yo seremos parte Amén. del avivamiento de los Aleluya. últimos tiempos, porque tú y yo Amén. seremos parte, instrumentos de Sí, Dios Señor. para este pueblo, Amén. para este país, para esta ciudad. Tú y yo Aleluya. somos parte de la iglesia de Cristo, Amén. una iglesia que se levanta ahora mismo, En el una iglesia nombre que de se Jesús. levanta, que se aviva, Amén. mi Dios, y te pedimos que nos acredites, Señor, que nos Señor. acredites con señales. Amén. Acredita a En el tu nombre de pueblo Jesús. con señales, Amén. con prodigios, con maravillas, en el nombre poderoso de Amén. Cristo, para que aquellas personas Sí, Señor. inconversas vean y conozcan del poder tuyo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, amado Dios. La gloria es para ti, alabanza y la adoración Amén. por siempre, Señor. Amén. Amén. Y amén. Bueno, fue para nosotros Qué bendición. un privilegio y una bendición compartir con ustedes este hermoso tema de las 7 Que hayan iglesias aprendido, de esperamos. Apocalipsis. Así es, y que cada mensaje que el Señor dio a cada una de estas iglesias lo hagamos personal. Amén. Y cambiemos lo que debe ser cambiado y retengamos lo que tengamos que retener. Un abrazo, les amamos en el amor de Cristo y nos vemos muy pronto con nuestro próximo estudio. Pendientes, no se lo pierdan. Va a ser una bendición. Amén. Entonces lo que Dios ha puesto en el corazón nuestro para edificación
Amén. y el gran despertar de la iglesia, Aleluya. porque tú haces parte de la iglesia. Amén. Si tú has venido durante el estudio, has llegado a esta clase, a este estudio al día de hoy, tú haces parte de la iglesia del Señor. Amén. Y Dios te va a usar con poder para lo que viene, porque el estudio que viene es una bendición, Amén. sorpresa. Gloria a Dios. Bendiciones. Bendiciones.